Hola, hola, espero estén bien. La idea de este video es hacer un resumen de la lectura a través del espejo. Tres preguntas sobre cultura y civilización del señor Hugo Giriart. Como les digo, es una especie de resumen, una especie de comentario sobre la lectura. No quiero aclarar que no es un escrito hecho por mí, sino simplemente un comentario o resumen de la lectura, de lo que a mí, en lo personal, me parece lo más importante. Y para empezar, les puedo decir que básicamente la lectura se basa en tres preguntas que incluso las mencionan al inicio, tal y como están acá en la presentación. La primera pregunta es ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre cultura y civilización? La segunda, ¿caben varias culturas en una civilización o caben varias civilizaciones en una cultura? Y la tercera y última, ¿piensas que el cambio de hoy es civilizatorio? ¿Por qué? Con estas tres preguntas iniciamos el comentario o resumen del texto. El autor habla sobre dos tipos de acepciones o dos definiciones sobre el concepto de cultura. El primero lo hace en una forma, como lo llama él, en un sentido vulgar, refiriéndose a que es la persona culta, ¿verdad? Si lee libros, si va a conciertos, si va al ballet, cosas así. Pero hace más referencia o se enfoca sobre todo al sentido antropológico de la palabra cultura. Y en ese sentido lo que dice es la definición que tenemos acá, que es todo aquello que el ser humano aprende en sociedad, ¿verdad? Toda aquella información que va adaptando o va asimilando y apropiándose eh, y que no es transmitida por rasgos genéticos. O sea, todo lo que aprendemos gracias a nuestras vivencias y que las apropiamos como aprendizajes significativos. En este sentido, el autor habla que la cultura pues tiene dos especies como de consecuencias, ¿verdad? Esta definición que menciona anteriormente y que la tienen ustedes ahí. Primero que la cultura se opone hasta cierto punto a lo que es la naturaleza, a lo genético, ¿verdad? Y el ejemplo queda muy claro. Es algo genético, natural, que crezca el pelo, pero uno decide de forma cultural que tiene que ir al peluquero a que se lo corte de X manera, ¿verdad? Y ya esa parte es a nivel cultural, ya es algo adaptado o tomado de la sociedad. Y por otro lado, se habla de que los animales, no hablando de los seres humanos, sino propiamente de los animales, podrían tener cultura, puesto que muchas veces imitan a sus padres o a su manada, a su a los otros seres que están junto a él, eh, de cómo sobrevivir, ¿verdad? Un instinto de sobrevivencia aprende de sus iguales, de sus pares, y con eso sobrevive. Y hasta cierto punto, de acuerdo a esta definición, entonces podría llamarse también cultura, ¿verdad? Sin embargo, no civilización. Por otro lado, cuando hablamos o cuando habla el autor del término civilización, hace una referencia al término civilización occidental propiamente, que es la definición que tienen ustedes ahí. Pero sí hace la salvedad que el término civilización es algo más, una, una tipo más de organización o de estructura que de la sociedad que se apega a lo legal, que se apega a la ley. Y basado en esto, podríamos decir que entonces muchas culturas pueden caber dentro de una civilización, pero no varias civilizaciones dentro de una cultura. Entonces aquí se resuelve o se contesta la pregunta número 2, ¿verdad? De nuevo, pueden existir, sí pueden existir varias culturas dentro de una civilización. Al contrario, no.
Y otra situación importante que recalca el autor es que la civilización es algo global y también implica largos periodos de tiempo. Y finalmente, para contestar la tercera pregunta sobre si el cambio que se está dando al día de hoy es civilizatorio o no y por qué, el autor lo que hace referencia es que sí, precisamente este cambio, esta forma de pensar, ese progreso moral de ver las guerras, de ver los ataques, de ver la violencia como algo negativo, ha hecho que este colectivo o esta forma de pensar de la sociedad hacia temas de paz, progreso, sí sea un avance civilizatorio. Y no solamente desde el punto de vista bélico, perdón, sino también desde el punto de vista de cómo vemos a los animales, incluso en el caso de Costa Rica hoy en día que se acaba de establecer de que ellos si sufren, si sienten, entonces estamos viendo esta sensibilización de la sociedad, de la civilización propiamente, para aceptar y legalizar el hecho de establecer normas o leyes eh, que, que, que se complementan o se adaptan, eh, concuerdan con lo que es la ley, con lo que es la civilización, con lo que es esa forma de organización o de estructura social, eh, independientemente de cuántas culturas existan dentro de la civilización. Entonces, pueden haber varias civilizaciones, varias culturas, perdón, pueden haber varias culturas, pero dentro de esta civilización, prácticamente todas las culturas estamos adoptando la forma o la sensibilización del respeto por la paz, amantes por la paz, criticamos la violencia, criticamos los abusos, criticamos la corrupción y criticamos el maltrato animal, por ejemplo. ¿Verdad? Eso sería prácticamente el resumen de la lectura y comentario de la lectura del autor Hugo Hiriart.